se hayan podido conectar, ahí está. Listo. ¿Están viendo una presentación en PowerPoint? Sí. Sí, maestro. Sí, profe, sí se ve. Vale, entonces vamos a ver la parte de cómo evaluar y cómo determinar las propiedades. Sí, se ve, ingeniero. Gracias, gracias. Cómo evaluar las propiedades termodinámicas que vamos a utilizar a lo largo del curso. Vamos a ver, ya vimos en clases anteriores, ¿verdad? Que se pueden dividir en dos grupos principales, propiedades termodinámicas extensivas y intensivas. Y ya vimos que las propiedades intensivas no dependen del volumen, no dependen de la cantidad de masa del sistema, y las propiedades extensivas pues dependen de la cantidad de masa que tenga el sistema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad o en esta presentación? Vamos a entender conceptos clave como el principio de estado. Esto ya lo habíamos visto también. Simplemente es un recordatorio. Vamos a ver una superficie, presión, volumen específico, temperatura. ¿Qué es la temperatura de saturación y qué es la presión de saturación? ¿Qué es una mezcla bifásica de líquido-vapor? El concepto de calidad. Y vamos a aprender a dibujar diagramas temperatura-volumen, presión-volumen, diagramas de fase y a localizar estados en estos tres tipos de diagramas, ¿vale? Y por último, pues vamos a aprender cómo se obtienen los datos de las propiedades de las tablas A1 hasta la A23, ¿sí? Que son básicamente las tablas de las propiedades termodinámicas de diferentes sustancias que vamos a estar estudiando en el curso, ¿sí? Otra vez les recuerdo lo que les he dicho antes, en este curso de termodinámica estamos interesados en analizar el comportamiento de sustancias en estado líquido y en fase vapor, ¿sí? No estamos interesados por el momento en estudiar sólidos, ¿sí? Entonces todas esas propiedades de la tabla 1 hasta la 23 básicamente son las propiedades de diferentes sustancias en su fase líquida, en su fase vapor y en la zona donde existe una mezcla de esas dos fases, ¿vale? Por eso es esta parte que les mencionaba acá en la mezcla bifásica líquido-vapor. Vamos a ver qué es un domo de saturación. Yo creo que esta parte o estas diapositivas y esta sección es una de las más importantes, porque en realidad la mayoría de todos los problemas de termodinámica pueden resolverse utilizando las propiedades de las tablas, ¿sí? Y si uno no entiende bien cómo se pueden utilizar esas tablas, pues aunque entiendas todos los demás conceptos, va a ser difícil que puedas resolver el problema si calculaste las propiedades de manera incorrecta, ¿no? Entonces, por favor, pongan mucha atención. Y si hay dudas, pues me van comentando, ¿no? Pueden interrumpirme cuando hay alguna duda. Nada más me hablan con el micrófono porque si levantan la mano no los puedo ver porque como yo tengo pantalla completa, no puedo ver si alguien levanta la mano, ¿no? Entonces, en el momento que haya una duda o pregunta, me pueden interrumpir. Por favor, háganmelo saber con el micrófono, ¿vale? Ok. Vamos a ver ahorita dos conceptos importantes. El concepto de fase y el concepto de sustancia pura. Sí, básicamente, como dice aquí, ¿no? El término de fase es una cantidad de materia que es homogénea en todo, tanto en su composición química como en su estructura física, ¿no? La homogeneidad en estructuras físicas significa que la materia es toda sólida, o toda líquida, o toda vapor, que es equivalente a decir que es toda gas. Y un sistema puede contener dos o más fases, ¿sí? Es decir, si tenemos agua, pues sabemos que existe el agua en fase sólida, que es el hielo, como le decimos comúnmente, ¿verdad? El agua en estado líquido, ¿sí? Que es
obviamente la forma en la que más abunda en la Tierra el agua es en estado líquido, y también podemos tener agua en fase vapor o en estado vapor, ¿sí? Que también abunda, porque en el medio ambiente también tenemos el aire que tenemos en el medio ambiente, pues también tiene una cantidad determinada de vapor de agua, ¿sí? Entonces, de manera natural, ¿verdad? En la naturaleza, el agua puede existir en sus tres estados, ¿no? Sólido, pues en los polos, polo norte y polo sur, podemos tener agua en estado sólido, líquido en los mares, en los ríos, en los lagos, y vapor, pues en el medio ambiente el aire también tiene cierto contenido de humedad o vapor de agua, ¿no? Entonces, eso significa, ¿verdad?, que básicamente el agua, independientemente de la fase que se encuentre, pues su composición química es la misma, ¿no? Sabemos que la molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, independientemente de en qué fase se encuentre, ¿no? Su composición química no cambia. Sin embargo, si comparamos la estructura física de las diferentes fases, pues ese sí es diferente, ¿no? Sus propiedades son diferentes en el estado líquido, en estado sólido y en estado vapor, ¿no? Entonces, sus propiedades físicas cambian, pero su composición química se mantiene constante, independientemente de la fase que se encuentre, ¿no? Y como dice aquí, también un sistema puede tener una o más fases. Generalmente, por ejemplo, en un proceso de fundición o fusión, cuando el hielo se está convirtiendo en líquido, ¿sí? Todos tenemos o hemos puesto a congelar agua líquida en el congelador de nuestro refrigerador, ¿no? Para enfriar el agua, el refresco, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos un vaso de agua a temperatura ambiente y no la queremos tomar así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos de nuestro congelador cubos de hielo y se los ponemos en ese vaso de agua tibia, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es un sistema con 2 fases, agua en fase líquida y agua en fase sólida, ¿no? Entonces, pero les digo, aunque tengamos ese sistema con 2 fases, el agua sigue teniendo su misma composición química. Una sustancia pura es una que, como dice aquí, que es uniforme e invariable en su composición química. Una sustancia pura puede existir en más de una fase, pero su composición química debe ser la misma en cada fase, ¿no? Eso ya se los mencioné ahorita. Vamos a analizar básicamente en el curso sustancias puras, y la que más vamos a ver de todas y más vamos a estudiar, por obvias razones, ¿verdad?, pues es el agua, ¿sí? El agua es el fluido más abundante en nuestro planeta, que pues obviamente como seres humanos, todos los seres humanos, las plantas, los animales, pues depende su vida del agua, ¿no? Entonces, pues definitivamente el agua ha sido la sustancia que ha sido más estudiada y que nosotros también vamos a analizar más, ¿verdad? Y obviamente debido a su abundancia, pues se utiliza para un sinnúmero de aplicaciones, no solo o sea, no solamente la utilizamos para nosotros beber agua y los animales que beban agua, ¿no? Sino que el agua también la utilizamos para una serie de aplicaciones y de sistemas que nos permiten convertir el calor en trabajo, o el movimiento del agua en trabajo útil, ¿no? Una central hidroeléctrica, ¿sí?, convierte la energía cinética de la caída de la caída del agua en energía mecánica, ¿no? En las plantas, las centrales eléctricas de vapor, el fluido de trabajo que tienen esas plantas generalmente es agua, ¿no? Porque, pues, y hay sistemas que utilizan diferentes fluidos, pero el agua, hasta el momento, pues es uno de los fluidos más económicos que pueden encontrar
que pueden encontrarse hoy en día, ¿no? Utilizar un fluido sintético fabricado por el hombre, pues obviamente va a ser más costoso que utilizar agua. O sea, de por sí, o sea, sí el agua tiene un costo, ¿no? Para todos, pero si comparamos el precio del litro de agua comparado con el precio de un litro de cualquier sustancia sintética, pues el agua es la sustancia más económica que existe, ¿no? Con respecto a las aplicaciones de las máquinas térmicas, ¿no? O los procesos en los que se desarrolla este trabajo a partir del calor. Bueno, lo de del principio de estado, esto ya lo voy a saltar, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que se necesitan dos propiedades intensivas independientes para definir el estado de un sistema. Esto ya lo habíamos visto. Y aquí voy a detenerme un poquito. Esta superficie o esta relación presión, volumen, temperatura es una de las superficies que más vamos a utilizar en el curso, aunque ese es el, digamos, de donde parte todos los diagramas que vamos a usar. En realidad, solo vamos a estudiar en la mayoría de los casos proyecciones de esta superficie, porque está trabajando en figuras o superficies o una superficie obviamente es una figura tridimensional, ¿no? Pero trabajar con este tipo de superficie es un poco más complicado y entonces vamos a utilizar nosotros diferentes proyecciones de esta superficie PVT, ¿sí? Esta superficie PVT tiene algunas zonas muy importantes para todo lo que nosotros vamos a estudiar en el curso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres ejes en esa superficie: el eje de la presión, el eje del volumen específico y el eje de la temperatura, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esos tres ejes no son otra cosa que propiedades termodinámicas, como ya habíamos visto antes, ¿no? La temperatura es una propiedad, la presión es una propiedad y el volumen específico también es una propiedad, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde salió o quién inventó esta relación PVT? No es que alguien la haya inventado, ¿no? Esta relación PVT ha surgido y estaría interesante ver quiénes fueron los primeros que crearon esta superficie. La verdad, yo desconozco desde qué año se haya estudiado esta relación PVT, pero en algún momento, y eso a lo mejor lo investigo y se los comento después, en algún momento alguien se dio a la tarea de realizar mediciones y esta gráfica, así como la vemos, no surge solamente o surgió de haber hecho experimentos y haber medido las propiedades a con diferentes valores, ¿no? Es decir, para construir esta superficie se tuvieron que hacer pruebas experimentales con el agua, ¿sí? Y ver cómo cambia la presión y el volumen específico si yo modifico la temperatura. Si yo modifico la temperatura en un experimento donde yo tengo agua, ¿cómo va a cambiar la presión y el volumen específico? Entonces, a partir de esas mediciones, se puede ir construyendo este diagrama, o en otro experimento yo puedo ver cómo cambia el volumen específico y la temperatura si yo modifico la presión del agua, ¿sí? Y esto, tan simple como parezca, es algo muy complejo nosotros tratar de reproducir estos experimentos. No crean que lo podemos hacer con en un laboratorio así común y corriente en la universidad. Yo creo que en la universidad ni siquiera tenemos equipo para hacer este tipo de experimentos, porque se manejan temperaturas y presiones muy altas. Y obviamente les digo, yo creo que este diagrama ha ido evolucionando conforme a la tecnología también, porque
en los primeros años donde se estudiaba el agua, supongo que no tenían equipo especializado para poder realizar pruebas a presiones muy altas o a presiones o a temperaturas muy elevadas, ¿no? Pero bueno, entender que esta superficie PVT surgió de experimentos, ¿sí? Donde se medía la presión, el volumen específico y la temperatura, ¿sí? Y entonces, vean que aquí nosotros podemos identificar diferentes zonas en la superficie PVT, ¿sí? Podemos identificar una zona donde el agua es completamente un sólido, como esta parte de aquí, ¿vale? Y obviamente aquí no hay valores todavía, vamos a ver las proyecciones, como les decía, de esta superficie, pero obviamente, ¿verdad? El agua, nosotros por experiencia, ¿verdad? Sabemos que a presión atmosférica, ¿sí? Para que el agua exista en estado sólido, pues necesita estar a una temperatura por debajo de 0 Celsius, ¿sí? Si nosotros sabemos que el agua se congela a 0 Celsius cuando la presión es igual a la presión atmosférica, o 101.3 kilopascales. Si llevamos el agua hasta 0 Celsius, pues el agua se convierte en sólido, ¿no? O a una temperatura menos de 0 Celsius, el agua se convierte en sólido, ¿no? Entonces, más o menos, a presión atmosférica nosotros tenemos noción a qué temperatura puede existir el agua en estado sólido, ¿no? Y obviamente hay zonas también, ¿verdad?, donde puede haber una mezcla de sólido y vapor, ¿sí? Como esta que está acá abajo. Entonces, esta zona generalmente no nos interesa, como les dije. Esta parte desde donde empieza acá arriba, esto que donde voy moviendo el cursor del ratón, esto que está aquí, generalmente lo vamos a omitir. Todo lo que es sólido, la zona de sólidos y la zona de sólido vapor, ¿sí? No nos interesa a nosotros en el curso, la mayoría de las veces, estas zonas del diagrama de la superficie PVT, ¿sí? A nosotros nos interesa en la mayoría de las veces, a partir de esta línea, vean, esta línea que está aquí, que estoy señalando, ¿vale? Esta línea que se ve aquí, es una línea que se llama línea triple. ¿Por qué se llama línea triple? Porque ahí, en esta línea que está aquí, ¿vale? En esa línea que hay aquí pueden coexistir juntas las tres fases. Ahí pueden existir juntos sólido, líquido y vapor, ¿sí? Entonces imagínense, y al rato les voy a poner un video a ver si todavía lo encuentro por ahí. Un video que nos muestra el punto triple de un alcohol. El punto triple del agua en realidad es un poco complicado de alcanzar. Bueno, dejen que pase el carro porque si no, no me van a escuchar. Bueno, entonces les digo, en esa línea triple coexisten juntos las tres fases, líquido, sólido y vapor. Entonces es bien curioso ver, sí, espero que todavía tenga el video aquí, las tres fases juntas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, les digo, a lo mejor a ver dos fases juntas, líquido y sólido, y cuando estamos, por ejemplo, cocinando, ¿verdad? También, cuando vamos a hacer, yo qué sé, cocer pollo, o alguna vez, bueno, si no cocinan, pues alguna vez han visto a su mamá cocinar, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando vamos a cocinar pollo, ¿no? Calentamos el agua hasta que llega a su punto de evaporación y en realidad vemos el vapor que está saliendo de las ollas que ponemos en la estufa, ¿no? Y ahí están coexistiendo básicamente dos fases, ¿no? Líquido y vapor. Entonces estamos acostumbrados a ver la coexistencia de dos fases, pero difícilmente hemos visto una situación en la que existen las tres fases, ¿no? Y este punto triple, por si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ir al CENAM, el CENAM es el Centro Nacional de Meteorología, está en Querétaro,
y ahí tienen ellos una celda donde uno puede ver el punto triple del agua. ¿Sí? Entonces, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a una visita del CENAM, está en Querétaro, estaría interesante que pudieran ver ese experimento, ¿no? El CENAM se encarga de, digamos que tiene los estándares de las diferentes dimensiones del sistema internacional con las que se calibran diferentes tipos de equipos. Es decir, en el CENAM tienen una muestra del kilogramo estándar de referencia que se utiliza para comparar y calibrar, por ejemplo, las básculas. ¿Sí? Estaría interesante, bueno, visitar ese centro. Ahorita yo creo que ni siquiera debe de haber visitas, pero si alguien tiene la oportunidad de alguna vez visitar el CENAM, se los recomiendo mucho. Bueno, entonces les digo, nosotros lo que vamos a estudiar básicamente, vean, va a ser desde esta línea que estoy señalando hacia arriba. O sea, todo esto que está acá, toda esta zona, es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Una zona donde hay líquido, una zona donde hay mezcla de líquido-vapor. Esta zona que ven aquí un poco más oscura, que es bueno, yo veo un color como café. Espero que todos vean el mismo color que yo. Esta zona café sí que parece como una parábola. ¿Sí? Una parábola invertida o una parábola que abre hacia abajo. También en termodinámica, esto tiene la forma como de un domo. ¿Sí? Todos saben lo que es un domo, ¿verdad? Entonces, en termodinámica también se le llama el domo de saturación. Entonces, todo lo que está aquí en color oscuro, como color café, dentro del domo de saturación, es una zona donde existen juntos o donde pueden coexistir una mezcla de líquido con vapor. ¿Vale? Toda esta zona que hay aquí hay líquido con vapor. Fuera del domo, del lado derecho, esto que existe aquí es vapor. Y del lado izquierdo del domo, lo que existe por acá, es agua en estado líquido. Y luego tenemos este punto crítico, ¿sí? El punto crítico nos marca, si se dan cuenta, es el punto máximo o el límite de donde existen las fases líquido-vapor. Se dan cuenta, hasta aquí podría existir la fase líquido-vapor, y después del punto crítico, aquí ya no hay una diferencia, o no se puede notar la diferencia entre líquido y vapor, y generalmente cuando el agua o cualquier otra sustancia estamos en esta zona de aquí, por encima del punto crítico, a esto se le llama generalmente fluido supercrítico, ¿sí? Porque estamos en una zona por encima del punto crítico, ¿sí? Y para todas las sustancias tienen un punto crítico. Y si nosotros construimos o existen relaciones PVT o superficies PVT para un sinnúmero de sustancias, todas las sustancias que vamos a estudiar aquí en el curso tienen una superficie PVT diferente. ¿Sí? Y les digo, nosotros vamos a ver proyecciones de este diagrama. Miren, y con relación a las proyecciones, vean, la siguiente diapositiva es este mismo diagrama, pero como si le hubiéramos quitado la parte donde tenemos sólido y sólido vapor. Imagínense que esto es un pastel, ¿no? Imagínense como que esto fuera una rebanada de pastel y agarramos el cuchillo y cortamos en esta zona de sólido vapor y le quitamos ese pedazo con un cuchillo, ¿no? Lo que queda hacia arriba, pues sería esto. ¿Vale? Y entonces nosotros lo que vamos a estudiar son proyecciones de lo que quedó de la superficie PVT, ¿sí?
Y esas proyecciones son las siguientes. Miren, si nosotros proyectamos la presión y la temperatura, vamos a ver esto. Es decir, si nosotros nos paramos de este lado, imagínense, les digo, imagínense que esto como si fuera un pastel así todo extraño que tiene marcadas ciertas líneas, ¿no? Entonces, si yo me paro enfrente de acá, de este lado, yo lo único que voy a ver va a ser la proyección de un diagrama presión-temperatura. Si yo me paro enfrente de este lado, ¿no? Y yo lo que voy a ver va a ser solamente estas líneas. ¿Sí? Esa es la proyección de la presión y la temperatura. Y esta proyección generalmente se le llama diagrama de fases. ¿Sí? Porque yo puedo distinguir fácilmente la zona donde existe el sólido, el líquido y el vapor. ¿Sí? Ahora, si yo me paro acá enfrente, de este lado, ¿sí? Yo lo que voy a ver es una proyección presión-volumen. ¿Sí? Y yo vería esto que está acá. ¿Vale? Yo vería esas líneas, el domo de saturación con una forma diferente, porque solo lo estoy viendo desde acá, ¿verdad? Mi perspectiva del domo de saturación, pues va a ser esta. ¿Sí? El domo de saturación sigue siendo la zona más, en este caso es un poco más azul, ¿verdad? Que lo demás. Entonces sigue siendo el domo de saturación. Y yo tengo un diagrama presión-volumen. ¿Sí? El punto crítico lo sigo viendo aquí. ¿Vale? Y ahora, imagínense que yo me pongo por acá abajo, o más bien por acá arriba, mejor más bien acá arriba. Si yo me pongo acá arriba y veo esa superficie, pues yo voy a ver un diagrama temperatura-volumen. ¿Sí? Entonces yo lo que vería sería esto que está acá abajo. ¿Sí? Seguiría viendo el domo de saturación con una perspectiva diferente, ¿vale? Y tendría un diagrama temperatura-volumen. Y algo bien importante es que los diagramas o las superficies PVT y los diagramas o las proyecciones, el diagrama de fases, el diagrama presión-volumen, el diagrama y el diagrama temperatura-volumen, generalmente la mayoría de todas las sustancias tienen unos diagramas que son diferentes al agua. Porque el agua es una de las pocas sustancias en la naturaleza y las pocas sustancias que existen que cuando se congela se expande. Yo creo que todos hemos visto ese efecto del agua, ¿verdad? Cuando se nos ha ocurrido, por ejemplo, meter una botella de agua al congelador, cuando está en estado líquido, una botella de plástico, claro, ¿verdad? Porque si ponemos una botella de vidrio o algo de vidrio que esté sellado, se puede reventar, ¿no? Pero imagínense que meten una botella de plástico de agua Ciel, de Bonafont, de la que uno toma comúnmente de la tienda, ¿no? Que compras tu botellita de 600 mililitros de la tienda. Si está llena y no la has destapado y la metes al congelador, yo creo que a todos nos ha pasado que se nos ha olvidado sacarla del congelador y ya cuando la sacamos, el fondo de la botella de plástico está, el agua se expandió y si se dan cuenta la parte de abajo pues ya no es plana, ¿no? Como que tiene una pertuberancia o un chichón ahí abajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Porque el agua se expande cuando se congela, es decir, cuando cambia de ser de estado líquido a estado sólido, su volumen se incrementa. Y eso es una de las características únicas, o uno de los fluidos o de las sustancias que hacen ese efecto en la naturaleza. El resto de las sustancias tienen un efecto contrario, que cuando se congelan, se contraen, ¿sí? El dióxido de carbono, el amoníaco, la mayoría de todas las sustancias que vamos a estudiar aquí en el curso
se contraen cuando se congelan. Y el agua no, el agua es el que hace el efecto contrario. ¿Y por qué creen que haga eso el agua? Bueno, yo no he leído exactamente las razones por qué el agua hace eso, pero yo considero, por ejemplo, la naturaleza. Ustedes imagínense que, bueno, aquí en Tabasco obviamente nunca se va a congelar el agua en los ríos, ¿no? Eso sería imposible con el tipo de clima que tenemos, ¿no? Pero imagínense que están en un lugar donde, las temperaturas en el medio ambiente descienden por debajo de 0 Celsius. ¿Sí? Si las temperaturas en el medio ambiente descienden por debajo de 0 Celsius, por ejemplo, en un río o en un lago, imagínense en un lago, ¿no? Que fueron a Estados Unidos y que hay un lago en una zona donde la temperatura es menor en invierno, por ejemplo, que eso en muchos lugares pasa, que en invierno están en una zona de Estados Unidos donde hay un lago y la temperatura en esa zona desciende a menos 20 Celsius, que sí los hay, ¿no? O en Canadá igual. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua de ese río? El agua del río, si se dan cuenta, pues la parte de arriba se va a congelar, ¿sí? Pero la parte de abajo del río sí sigue siendo líquida. Entonces la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, ¿sí? Y entonces se crea una capa en la parte superior del lago, ¿no? Y esto permite que el agua debajo de esa capa pues siga siendo líquida, ¿no? Y entonces, obviamente, la vida que hay en esos lagos, los peces o cualquier otro tipo de vida que haya, plantas, pues sigan viviendo, ¿verdad? Porque siguen, aunque la temperatura esté por debajo de 0 Celsius, el agua se mantiene en estado líquido, ¿no? Y entonces el hielo, la capa de hielo flota, porque la densidad es la densidad del hielo, del agua en estado sólido, es menor que la densidad del agua líquida. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ocurriera lo contrario? Si fuera más densa el hielo que el agua, pues el hielo se quedaría en la parte de abajo, ¿no? Y se podría ir congelando completamente, se congelaría todo el lago, ¿no? ¿Y qué pasaría? No puede haber vida, o los peces no pueden vivir en una zona o en un lugar donde todo esté convertido en hielo, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo pienso que las propiedades del agua, al expandirse cuando se congela, pues de alguna manera son de esa, ocurre eso, ¿verdad? Debido a la naturaleza o de la dependencia que nosotros tenemos como seres vivos del agua en este planeta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí viene esa parte de la razón por la que el agua se expande cuando se congela, ¿sí? Y todo el resto de sustancias, les digo, se comportan de manera contraria. Cualquier sustancia que a ustedes se les ocurra que utilicen como fluido, o como los refrigerantes que se utilizan en los equipos de aire acondicionado, cualquier otra sustancia que ustedes se imaginan, la gran mayoría se comprime cuando se congela, ¿vale? Le digo, esa característica del agua es casi única. Pero bueno, a lo que íbamos es que vamos a estudiar esas proyecciones de esa superficie PVT, ¿sí? Ya sea el diagrama de fases, diagrama presión-temperatura, diagrama presión-volumen y diagrama temperatura-volumen, ¿sale? Entonces vean, aquí están otra vez los mismos diagramas, ¿sí? Si nosotros, el mismo diagrama de presión-temperatura es el que está acá, ¿vale? El diagrama presión-volumen, pues es este que está aquí.
Sí, aquí ya está un poquito más detallado, ¿verdad? Perdón, aquí ya me perdí. Sí, ese es el diagrama de fases. Y aquí si se dan cuenta, nos dice que en esta zona existe sólido, en esta zona existe vapor y en esta zona existe líquido. Y por otro lado, el diagrama presión-volumen. Sí, aquí está, ¿verdad? Que tenemos el domo de saturación. ¿Sí? En la zona donde está sólido, pero les digo, casi vamos a ver, no nos interesa la zona sólida. Y aquí está el punto de crítico, la zona de mezcla o el domo de saturación. Y estas líneas que ven aquí son líneas de presión, de temperatura constante que se llaman isotermas. ¿Sí? Todas estas líneas que ven aquí son unas temperaturas por arriba o por abajo del punto crítico. ¿Sale? Esto ahorita, aunque parezca, les digo, un poco extraño estos diagramas, con el tiempo se van a ir familiarizando con ellos y va a ser muy fácil que los puedan dibujar ustedes después de utilizarlos en el curso, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a utilizar el diagrama presión-volumen, el diagrama temperatura-volumen para dibujar los procesos que experimentan las sustancias que estamos analizando. Y dibujar los procesos en este tipo de diagramas nos facilita el entendimiento de cómo utilizar las tablas de propiedades. ¿Sí? Entender bien un diagrama presión-volumen o un diagrama temperatura-volumen nos facilita la vida a la hora de utilizar las tablas. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Y miren, esta es una superficie PVT para una sustancia que se contrae al congelarse. Sí ven que es un poco diferente a la superficie la superficie PVT del agua, ¿sí? Sin embargo, pues seguimos teniendo de igual manera, ¿sí? Nuestro domo de saturación, nuestra zona donde hay líquido, nuestra zona donde hay vapor, la zona donde hay fluido supercrítico, ¿sí? Y también podemos proyectar los diagramas presión-temperatura, diagrama presión-volumen específico, temperatura-volumen específico, que serían estos que están aquí. ¿Vale? Aquí venía un video. Déjenme ver si encuentro el video. Es que aquí precisamente en este video que les quiero, a ver si lo encuentro ahorita, es un video donde se muestra un experimento donde congelan dos sustancias diferentes. Un experimento donde congelan agua y donde congelan dióxido de carbono. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí de la mano. A ver, déjenme. A ver si lo encuentro. Sí, dígame, así, perdón. ¿Tiene alguna duda hasta lo que...? Ajá, es que cuando dijo lo del punto crítico, internet se trabó y así me dijo. Ok. O sea, nada más para preguntarle así como, el punto crítico, ¿qué es o qué trabajo conlleva? Sí, ¿qué es el punto crítico? Mira. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Déjame te comparto. No, pero aquí hice dibujillo, así que si quieres nada, aquí nada. Vale. A ver, déjame ver cuál que te explicaré mejor. Bueno, cualquiera. Mira, el punto crítico simplemente nos marca, ¿sí? Esta forma que tú ves aquí, como les decía que parece una parábola que abre hacia abajo, se le conoce como el domo de saturación, ¿vale? Todo lo que hay dentro de ese domo de saturación, en esta zona, un poco más oscura, todo lo que hay aquí son diferentes estados donde pueden coexistir juntos líquido y vapor. Si tú estás en esta línea del lado
el lado izquierdo. O sea, si tú te mueves aquí, desde este punto donde empieza el domo, te mueves sobre esta línea, todo lo que hay ahí es líquido saturado. Todo lo que hay aquí en esta línea es líquido saturado. Y luego, si tú te mueves de aquí hacia arriba, todo lo que hay en esta línea es vapor saturado. Y todo lo que hay dentro es una mezcla de líquido-vapor. Si tú te acercas hacia la izquierda, por ejemplo, en esta línea, si tú te acercas hacia acá, ¿qué ocurre? Vas a tener más vapor que líquido, ¿no? Ajá, vas a tener más vapor que líquido. Y si tú te acercas más hacia este lado, vas a tener más líquido que vapor. ¿Vale? Entonces, conforme tú vas subiendo, por ejemplo, la temperatura, digamos que te vas acercando hacia acá arriba, ¿no? Y entonces, fíjate, la distancia que hay entre este punto, entre este punto y este punto es menor que la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces, tú conforme vas subiendo la temperatura, la distancia entre el líquido y el vapor se va cortando más. ¿Sí o no? Sí. Líquido, vapor aquí. Y entonces, tú subes y vas a llegar a este punto, que es precisamente el último punto del domo de saturación. Es el punto crítico. Y entonces tú aquí, digamos que es el punto, la última zona del domo de saturación, ese por un lado. Y es el punto, esa presión y esa temperatura crítica, digamos que es la temperatura que te indican hasta el límite donde puede existir líquido y vapor. O sea, ajá, en sus dos fases, ¿no? Si tú, o sea, si yo te digo ahorita no tengo a la mano el punto crítico del agua, ¿no? No me acuerdo, ahorita no tengo el dato. Independientemente del punto crítico del agua, es una temperatura y una presión. Esa temperatura y esa presión te indican que hasta esa temperatura y esa presión puede existir líquido y vapor. O sea, por debajo de esa temperatura del punto crítico pueden existir líquido y vapor. Pero si tú sigues aumentando la temperatura, y digamos ya estás en esta zona, aquí tú ya no puedes distinguir si el agua o cualquier otro fluido es líquido o vapor, porque ya estás en la zona de fluido supercrítico, donde ambos tienen la misma densidad. Entonces, cuando tú estás a una temperatura y una presión por encima de la temperatura del punto crítico, entonces estás en la zona de fluido supercrítico, donde ya no hay una distinción entre líquido y vapor. Y precisamente a eso se le conoce también como fase gas. Nosotros a veces manejamos indistintamente los términos vapor y gas, pero digamos que la palabra vapor se debe de utilizar para una sustancia que puede condensarse o que está cerca de la zona de vapor saturado. Sin embargo, la palabra gas se debe utilizar cuando la sustancia que estamos analizando tiene condiciones de presión y temperatura por encima del punto crítico. Okay. Entonces, no sé si con todo ese rollo más o menos se entiende qué es lo que significa la palabra punto crítico. O sea, no hay una definición así formal, pero si te das cuenta, pues nos indica hasta dónde pueden existir el líquido y el vapor, y que si estamos por encima del punto crítico, pues nosotros estamos en la zona de gas. Sí, profe. ¿Sale? Queda claro. Gracias. Vale, sí, de nada. Entonces, déjenme rápido a ver si encuentro el video que les quería compartir, perdón. Y es que, como les decía, perdí el semestre pasado se me rompió una computadora, una laptop, se me descompuso el disco duro y no pude recuperar toda la información. Entonces, denme permiso, deja traer un disco duro donde me pasaron la información que se pudo rescatar y posiblemente ahí tenga ese video. Y si no,
lo tengo, pues se los debo. No, no, déjame rápido a ver si voy a traer mi disco duro y si lo encuentro rápido se los presento y si no, pues ya se los presento después, ¿no? Denme permiso 5, bueno, no 5, 2 minutos, ¿vale? Otra regreso. Ya está, jóvenes. Sí lo encontré, miren. Ya encontré el video. Afortunadamente no se perdió. Miren, les voy a compartir nada más que... ¿cómo se puede compartir el sonido también para que escuchen? A ver. Ah, que incluir el sonido, ok. Ayer quitaron la opción. A ver, permítanme. A ver. Es que no me deja compartir con sonido. A ver, ya me quité los audífonos, a ver si ese es el problema. Este Teams, cada rato lo están actualizando y de repente cambian la posición de las herramientas. A ver. Aquí está el videito, a ver si me... Permítame un segundo. Ya estoy compartiendo. A ver, ahorita me dice, voy a hacer una prueba y me dicen si lo escuchan. A ver. A ver, aquí está el video, lo voy a subir lo más que pueda. Nada más, por favor, pues, los que sepan inglés van a ver que es un inglés de la gente de la India. Y esta gente, si alguien alguna vez ha hablado con alguien de la India, pues está un poquito difícil entenderle su acento, ¿no? Y lo curioso es que ellos creen que hablan muy bien inglés y la verdad, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? No se les entiende mucho el acento de la India, pero yo les voy a tratar de ir traduciendo, ¿no? A ver, va a la prueba. There's a very small video which I want to show to you. It's regarding subjecting air, water, and carbon dioxide to a very low temperature. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Bueno, les digo Sí, que profe, sí se escucha. Sí, profe, sí, su el inglés de la gente de la India es pésimo y el acento está muy raro. Entonces, no hagan tanto caso a lo que dicen porque no se les entiende mucho, pero les voy a tratar de traducir lo más importante, ¿vale? And let's see what happens to these fluids when they're subjected to very low temperature. Let's have a look at this video and then we can draw some conclusions from this video. So here we are trying to put water in this PVC pipe. Bueno, ahí lo que vieron que hizo la chica, voy a regresar tantito. Lo que hizo es, tiene una tubería de PVC, un codo en particular. Si se dan cuenta, de un lado está sellado el codo, ¿sí? Y lo que está haciendo es agregar agua
a ese codo, ¿vale? Here we are trying to put water in this PVC pipe, kind of a plastic, and this PVC angled pipe will be closed from both the sides, and then I will put this water in this PVC pipe in the liquid nitrogen bath. Liquid nitrogen, as you know, exists at minus 196 degrees centigrade or about 77 Kelvin. This is liquid nitrogen. Bueno, miren. Lo que hizo fue llenar el codo de agua y obviamente lo va a sellar también por la parte de arriba. Una vez que ya está lleno el codo con agua, le pone también otra tapa como la de aquí. La pegas y el codo está, digamos, lleno de agua y está sellado para que el agua líquida no se escape, ¿no? Lo que van a hacer ahora es meter ese codo de PVC dentro con agua, lo van a meter a un tanque con nitrógeno líquido. About 77 Kelvin. This is liquid nitrogen, which you transferred from a specially made container of liquid nitrogen into a thermocol container. You can see that it looks like water only, and it is getting evaporated. I will put this PVC sample filled with water in liquid nitrogen. Let's wait for some time. You can see liquid nitrogen boiling vigorously. And what you see is a very important thing now. Bueno, ahí lo que pasó es, obviamente, el nitrógeno líquido se encuentra a una temperatura muy baja. No me acuerdo exactamente ahorita a qué temperatura está el nitrógeno líquido, pero está, por supuesto, muy por debajo de 0 Celsius. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con la tubería de PVC? Si se dan cuenta, se rompió. ¿Sí? Aquí tiene unas grietas. ¿Y por qué se rompió la tubería de PVC? Porque el agua cuando se congela se expande, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues se rompió el codo de PVC, ¿no? And if you could observe that this material of PVC has got cracked. Obviously, the water inside this has got frozen. You can see ice everywhere, outside also. And what you see here also inside is ice, but noticeable is the fact that the cracks on this pipe. In fact, if you spend for some time, there can be a small explosion also. Dejen que pase este señor porque hace ruido. Aquí en México hay muchas cosas que es curioso que, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, uno no puede salir con una bocina de esas y estar hablando en la calle porque es un delito y te meten a la cárcel. Mientras que aquí en México, pues andar vendiendo y haciendo ruido a la hora que tú quieras, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, en esos países... Hay más pues, libertades. hasta reglas para el ruido también tienen, ¿no? Pero bueno, estamos en México. Sí. Usted estudió en Estados Unidos, ¿verdad? No, yo estudié la maestría, la estudié en España. Viví 2 años en España. Ah, ya. Sí, ya está prohibido salir con una bocina a vender cosas, ¿no? Eso no lo puedes hacer porque te detiene la policía. Incluso también, por ejemplo, si tú no separas bien la basura, o sea, nosotros tiramos todo aquí en la basura y si la separas, el del contenedor la junta otra vez, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa o en España, yo creo que en todos los países de Europa, la basura, si tú no la separas, botellas de vidrio, plástico, PET, orgánica, y si la policía o un vecino tuyo te denuncia que tú no estás haciendo la separación bien de tu basura,
tienes que pagar una multa porque pues estás contaminando en realidad, ¿no? Entonces allá uno tiene, afuera de la calle hay contenedores, un contenedor especial para los vidrios, un contenedor especial para el PET, un contenedor especial para los orgánicos. Les digo, si te descubren que tú no estás clasificando bien tu basura, te pueden poner una multa, ¿no? Entonces, pues, aquí en México todavía no ocurre eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día ocurra. Bueno, ese es otro asunto. Vamos a seguir con el video. Okay, let us repeat the same experiment now using air as a medium, and also we can have CO2 gas as a medium. Miren, ahora lo So que van a here hacer again, es lo que van a hacer es, ellos tienen dióxido de carbono dentro de ese globo, ¿sí? Obviamente, lo ponen dentro del globo, ¿verdad? Para que nosotros, podamos ver ese efecto de que se comprime cuando se congela. Y obviamente, ¿por qué está en fase gaseosa el CO2? Porque seguramente está a temperatura y a presión, una presión un poco ligeramente mayor a la presión atmosférica, ¿verdad? Pero la temperatura del CO2 seguramente está a temperatura atmosférica, o a temperatura ambiente, perdón. Entonces, a esas condiciones, el CO2 existe en fase gaseosa, ¿vale? I will take carbon dioxide in a balloon, which you can see, and this balloon is now put in liquid nitrogen. Entonces, lo que están haciendo es, obviamente, lo están metiendo al nitrógeno líquido, y el CO2 que estaba en fase gaseosa, And now you can see that the balloon is getting shrunk. And what you see now is ya se the hizo sólido, ¿no? CO2 gas now has become solid. What you see now is solidified CO2. Sí, lo que se ve ahí al fondo del globo, And you can see the eso como polvo. solidified powder here. Esto que se ve aquí, lo más oscurito, pues es todo el CO2 que estaba en fase gas, ya se convirtió en CO2 fase sólida. ¿Sí? Y nosotros aquí se puede ver como si fuera un polvo, el CO2 en estado sólido, ¿no? Of CO2. CO2 solidifies around minus 80 degrees centigrade. And now I can just show you the solidified CO2 powder, which you can see here. ¿Sí? Ahí está el CO2 en estado sólido. Dijo el señor que el CO2 se solidifica a una temperatura de menos 30 Celsius. Entonces, seguramente ese nitrógeno líquido tiene una temperatura por debajo de menos 30 Celsius. ¿Sí? Y esto es, bueno, no sé, ustedes ya son más jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sí habrán ido ya a una fiesta, una antro, discoteca, como le quieran llamar, donde tienen unas máquinas que utilizan hielo seco, que en realidad es dióxido de carbono en estado sólido, para hacer ese efecto como si fuera de humo dentro de las fiestas, ¿no? No sé si llegaron a ir a una fiesta que echaban ese tipo de humo, pero en realidad no era humo, o sea, simplemente es dióxido de carbono en fase gas. Algunas le ponen como un líquido, ¿no, profe? ¿Perdón? Algunas le ponen un líquido de esas máquinas de humo. Sí, seguramente, pero nada más era un comentario, ¿verdad? Para que vieran una aplicación de ese CO2 en estado sólido. Y entonces lo que hace esa máquina, pues simplemente es como esas barras de hielo seco de dióxido de carbono está a menos 30. Lo único que hace esa máquina es
el hielo se va a empezar más bien el CO2 en estado sólido se va a empezar a convertir en gas, porque a condiciones atmosféricas el CO2 existe en fase gaseosa, ¿sí? Y entonces lo único que hace esa máquina pues es transportar el CO2 que se está, el CO2 en fase gas con un compresor o con un ventilador, transportarlo dentro de la zona, ¿no? Y obviamente ponen CO2 porque el CO2 no es algo que te intoxica, ¿no? Si pusieran otro tipo de gas, pues, y en un espacio cerrado, pues, pues imagínense lo que pasaría en un espacio cerrado con un gas tóxico, ¿no? Pues mataría a todo el mundo, ¿sale? Now I'm taking Bueno, air. eso está interesante, miren. Después del dióxido de carbono, lo que tienen ahí es aire. Para que vean bien lo que ocurre con el aire cuando lo meten al nitrógeno líquido. Instead of CO2, I will take air in the balloon, and this balloon then again will be subjected to 77 Kelvin or minus 196 degrees centigrade. Air has boiling point of 78 Kelvin, and you can see that this air, gaseous form air, will get liquefied when it is put in liquid nitrogen. Also, you can observe the shrinking of this balloon as the temperature of the air decreases. All right, the volume will decrease. We can see inside this some amount of liquid that has gathered over there. This is liquid air. All right, because it was subjected to temperature which is lower than its boiling point, the air in this balloon. Lo que me estaba mostrando aquí esta chica es que ya encontré la temperatura a la cual se encuentra el nitrógeno líquido. Dice que la temperatura del nitrógeno líquido está a menos 196 Celsius. ¿Sí? Y entonces lo que tiene aquí esta chica, después de que metió el aire al nitrógeno líquido, tiene aire, una parte de aire está en estado líquido. Some amount of liquid that has gathered over there. This is liquid air. All right, because it was subjected to temperature which is lower than its boiling point. The air. Sí, entonces una parte de ese aire se convirtió en líquido. Sí, porque el aire, como ustedes saben, está compuesto básicamente de nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces por eso tiene ahí aire en estado líquido. ¿Vale? Porque está obviamente a una temperatura muy extrema o muy baja, pues. Y bueno, ese video pues nada más era como para que vieran 3 ejemplos, o esa parte del video para que vieran 3 ejemplos de sustancias que una que se expande cuando se congela el agua, y 2 que se comprimen cuando se congela, ¿no? Ah, caray. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, pregunta. No, profe, de mi parte no. Igual de mi parte, claro. Ok, entonces voy a continuar, ¿vale? A ver. Dame un segundito, por favor.
Miren, entonces, ¿sí están viendo el PowerPoint, verdad? Miren, entonces, como les había dicho hace rato, ¿no? Si la superficie PVT es proyectada sobre el plano de presión-temperatura, es un diagrama de propiedades conocido como diagrama de fases. El término de temperatura de saturación designa la temperatura en la que un cambio de fase ocurre a una presión dada y dicha presión es llamada la presión de saturación. La línea triple de la superficie tridimensional PVT se proyecta hacia un punto del diagrama de fases y eso se conoce como el punto triple. O sea, el diagrama de fases, ¿sí? La línea triple que vemos en los otros tipos de diagrama solamente se ve como un punto, ¿sí? Pero en realidad es una línea, porque solamente estamos viendo una proyección en el plano de presión-temperatura, ¿no? Lo del término de temperatura de saturación y presión de saturación, jóvenes, esto lo vamos a estar manejando mucho a lo largo del curso y básicamente la temperatura de saturación a una presión dada, ¿sí? Nos indica a la temperatura a la cual el agua líquida se puede convertir en vapor. O contrario, ¿no? La temperatura a la cual el vapor se puede convertir en líquido, ¿sí? A una presión dada. Por el contrario, si manejamos el término de temperatura de presión de saturación, a una temperatura dada, ¿sí? La temperatura de saturación es la temperatura a la cual el líquido se puede convertir en vapor o el vapor se puede convertir en líquido, ¿no? Eso ahorita lo vamos a manejar, esos términos de temperatura y presión de saturación a lo largo del curso muchas veces, ¿no? Bueno, eso ya lo dije. Este lo habíamos visto, presión, volumen específico. Un diagrama temperatura, volumen específico, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene la forma del domo es un poco diferente. En un diagrama presión, volumen, vean la forma que tiene el domo. Y en un diagrama temperatura-volumen tiene esta forma diferente. Estas líneas que ven aquí son líneas de presión constante y se llaman isobaras, ¿vale? Y después vamos a ver el proceso, por ejemplo, un proceso isobárico es un proceso a presión constante. Un proceso a temperatura constante se le llama isotérmico. Por eso el nombre de las isotermas, que son estas líneas a temperatura constante, se llaman isotermas, y estas líneas a presión constante se llaman isobaras, ¿vale? Entonces, miren, si nosotros tenemos un diagrama temperatura-volumen específico, híjole, a ver si me da tiempo, ¿qué razón? Sí, me da tiempo, van a hacer la media. Si nosotros en un diagrama temperatura-volumen específico vamos a dibujar ciertos estados, vean. A presión atmosférica, presión y temperatura estándar, o presión y temperatura ambiente, pues nosotros sabemos, ¿sí?, que el agua se encuentra en estado líquido, ¿no? Eso es algo muy normal para todos nosotros, ¿verdad? Que a condiciones de presión y temperatura ambiente, el agua se encuentra en estado líquido, ¿verdad? Siempre que estemos en un ambiente que tenga una temperatura mayor de 0 Celsius, ¿no? Porque si estamos en un lugar donde las temperaturas descienden por debajo de 0 Celsius, pues ahí vamos a tener ya agua en estado sólido, ¿verdad? Y precisamente los lugares donde cae nieve
o donde las temperaturas son muy bajas, precisamente tienen problemas de rupturas de tuberías, ¿no? Porque el agua, obviamente, nosotros sabemos que el agua se lleva a las casas de manera subterránea a través de tuberías, ¿no? Pero imagínense que es tan baja la temperatura en esos lugares que muchas veces pues el agua se congela y se expande y pues rompe esas tuberías, ¿no? Pero bueno, imaginemos que estamos en un lugar, o aquí en Tabasco, ¿no? El agua pues, nunca se va a congelar, ¿no? Por las temperaturas que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos agua líquida, ¿vale? Entonces, agua líquida en el medio ambiente, imagínense que agarren, no sé, 1 litro de agua líquida y la meten a este sistema que está aquí. ¿Sí? Agarramos de la llave 1 litro de agua, la ponemos aquí en este sistema que es un sistema cilindro-pistón. Aquí está un pistón, este es el pistón y ese es un cilindro, ¿no? Y ahí tenemos nuestra agua líquida. ¿Vale? Entonces, muy seguramente nosotros, por ejemplo, si estamos en un lugar que tenga una temperatura de 20 Celsius, a lo mejor aquí en Tabasco hasta en la madrugada llegamos a 20 Celsius, pero no importa. Entonces, miren, si estamos a condiciones de presión atmosférica, seguramente en nuestro diagrama de fase, en nuestro diagrama temperatura-volumen específico, nosotros estamos, por ejemplo, en este punto. ¿Sí alcanzan a ver mi apuntador? Sí, profe. Ok, Sí, estaríamos... profe, sí se ve. Ok, gracias. Miren, estaríamos a condiciones de 20 Celsius y una presión atmosférica, estaríamos ahí. El agua que usamos en la casa o cuando la temperatura ambiente es 20, ahí tenemos en esa zona o en este punto que estoy señalando el agua líquida, ¿vale? Entonces, a esa condición o en esa zona, vean que estamos en la zona de líquido. ¿Sí? Todo esto que está aquí en color blanco, esto que está aquí, todo es líquido. ¿Vale? Luego, en termodinámica, cuando estamos en esa zona, también se le conoce a esos términos como líquido subenfriado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ese líquido, la temperatura a la que se encuentra, 20 Celsius, es menor que la temperatura de saturación. Es que miren, la temperatura de saturación del agua a una presión atmosférica es 100 Celsius. Nosotros sabemos que el agua se evapora, a presión atmosférica el agua se evapora a 100 Celsius. O a presión de una atmósfera, pues. A presión de una atmósfera el agua se evapora a 100 Celsius. Entonces, 100 Celsius es la temperatura de saturación del agua a presión de una atmósfera. Entonces, como estamos a una presión de una atmósfera y tenemos una temperatura de 20 Celsius, estamos en una condición de líquido subenfriado porque 20 Celsius todavía está alejado de 100 Celsius. ¿Sí está claro esa parte? Según Sengel lo maneja como líquido comprimido. Ajá. También es lo mismo. Precisamente es lo que voy a decir en el siguiente párrafo. Vean. A esta zona también se le llama, también se le conoce como líquido comprimido. ¿Sí? Debido a que la presión en estos estados es más alta que la presión de saturación. O sea, a esta zona que estamos aquí le podemos llamar líquido subenfriado Pero o no líquido, sigue o líquido cambiando, pero no comprimido. cambia de fase, profe. ¿Ok? Pero no Sí, cambia de dígame. fase, le digo. Cuando cambia de fase, ¿qué? No te escuché bien. O sea, está a una presión alta, pero no cambia de fase, sigue en líquido, me imagino. Así es. Ok, ok.
Bueno, es que miren aquí, una cosa que les quiero, que nos quede a todos claros, miren. Nosotros estamos acostumbrados a que vivimos en un ambiente a una presión relativamente constante, ¿no? Y más nosotros que vivimos en zonas con una elevación relativamente pequeña, no sé, creo que cuando acá tenemos una elevación de 8 metros sobre el nivel del mar. Y yo creo que todo Tabasco está más o menos igual, ¿no? Nosotros al vivir en una zona con una presión atmosférica alrededor de 101.3 kilopascales o de una atmósfera, estamos acostumbrados a ver que el agua se evapora a 100 Celsius. Y eso desde la primaria nos lo habían estado enseñando, secundaria, preparatoria. Ok. Sabemos que el agua se evapora a 100 Celsius, pero se les olvidó decirnos, para que sea ese enunciado completamente correcto, se les olvidó decirnos que lo correcto es el agua se evapora a 100 Celsius cuando la presión es igual a una atmósfera. ¿Sí? Y entonces se nos graba eso, ¿no? Se nos queda de grabado que se evapora a 100, pero nunca se nos dijo que cuando la presión era atmosférica o cuando la presión es igual a una atmósfera. Pero aquí tenemos que tener claro, jóvenes, también, que el agua no solamente se puede evaporar aumentando la temperatura. Si yo disminuyo la presión, si yo cambio la presión, la temperatura a la cual se evapora el agua va a ser diferente. ¿Vale? Eso hay que tenerlo completamente claro, ¿vale? Y que también el agua se puede evaporar si yo disminuyo la presión, ¿vale? Eso hay que también imaginárselo porque luego esa parte les cuesta un poquito de entendimiento, ¿no? Si yo disminuyo la presión a la cual se encuentra el agua, por debajo de la presión de saturación, el agua también se va a evaporar. Entonces, no solamente el agua se puede evaporar aumentando la temperatura, el agua se puede evaporar si yo disminuyo la presión. ¿Sale? Eso para que lo tengan ahí en cuenta, ¿vale? Entonces, miren, estábamos en este punto. Les decía que en este punto le podemos llamar tanto líquido subenfriado como líquido comprimido. ¿Por qué líquido comprimido? Porque la presión a la que se encuentra es más alta que la presión de saturación a esa temperatura. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Dudas? Ok. Y les digo, en cualquier zona, en cualquier punto que nos encontremos en esta zona, le podemos llamar líquido subenfriado o líquido comprimido. Estamos en este punto, ¿vale? Luego, si yo, imagínense que le empiezo de alguna manera le empiezo a agregar calor a esta agua líquida y aumentar la temperatura. Y esta se mantiene a una presión constante. Como está aquí un pistón, imagínense que yo puedo mantener la presión de esta agua líquida constante. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, perdón? Su temperatura va a ir aumentando poco a poco, ¿verdad? Si yo agrego calor a esa agua líquida, ¿qué va a pasar? La temperatura va aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar aquí. ¿Qué es lo que pasó? Miren, cuando ya está cerquita de los 100 Celsius a una presión constante, yo ya me acerqué al punto donde está el domo de saturación. Y vean, esta línea que se ve aquí, café, hasta llegar al punto crítico, o sea, toda esta parte del domo de saturación, esta línea más oscura, ¿sí? Donde me estoy moviendo ahorita desde aquí hasta acá abajo. Cuando estamos en cualquiera de esos puntos,
decimos que tenemos líquido saturado. ¿Por qué tenemos líquido saturado? Porque imagínense que estamos subiendo la temperatura desde 20, va 25, 30, 35, 50, 60, 70, 80, 95. Todavía sigue siendo líquido. ¿Válido? Vale a 95, 96, 98, 99, cerca de 100. Todavía sigue siendo líquido. Entonces ahí tenemos líquido saturado. ¿Por qué se le llama líquido saturado? Porque ya está propenso a que una parte de ese líquido saturado se convierta en vapor. ¿Vale? Entonces, una vez que yo alcanzo los 100 Celsius y sigo aumentando y sigo agregando calor, yo ya me voy a encontrar en esta zona que está aquí. Esta línea, yo me puedo encontrar dentro de cualquier punto. Miren, cuando yo estoy agregando calor y llego a este punto, tengo líquido saturado, sigue siendo líquido, pero le sigo agregando calor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que parte de esas moléculas de agua que estaban en estado líquido se van a empezar a convertir en agua fase vapor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cambio de fase, ojo, aquí eso es bien importante, se da a una temperatura constante. Entonces, si se dan cuenta, de 20 llega a 100 y ahí en 100 se mantiene constante. Entonces, yo, si sigo agregando calor, yo me voy a ir moviendo, o el agua que estaba en estado líquida completamente aquí, una parte se va a ir evaporando, 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 y si yo me quedo en la mitad, aquí yo voy a tener una mezcla que es la mitad líquido y la mitad vapor, ¿sí? Ojo, aquí el cambio de fase, vuelvo a repetir, se da a una temperatura constante. Aquí no cambia la temperatura ni la presión, ¿vale? Entonces aquí se puede decir, ¿verdad?, que aquí tenemos una mezcla bifásica de líquido y vapor, y tendríamos esta situación que se ve acá arriba, ¿verdad? Tendríamos una parte que es líquida y una parte que es vapor. Les digo, si yo me pongo en la mitad o en el centro de la línea que representa aquí el cambio de fase, pues yo tendría una calidad del 50%, que me dice que el 50% de esa mezcla es vapor y el otro 50% es líquido, ¿sí? Y entonces, dependiendo de lo que les decía hace rato, ¿no? Si yo me encuentro cerca de esta zona de líquido saturado, pues yo tengo más líquido que vapor. Y si yo me voy acercando hasta ese lado, yo voy a tener más vapor que líquido. Entonces, si yo sigo agregando calor, lo único que va a ocurrir es que más agua líquida se va a convertir en vapor hasta llegar aquí, donde todo el agua líquida se ha convertido en vapor saturado. ¿Vale? Entonces, siempre que estemos dentro de esta zona, vamos a tener una mezcla de líquido-vapor. ¿Sí? Y ahorita el ejemplo que les estoy presentando es a una presión atmosférica de 101.3 kilopascales o un bar. ¿Vale? Pero eso mismo puede ocurrir a diferentes presiones. ¿Sí? Se pone obviamente aquí la presión de una atmósfera porque es a la cual, les digo, nosotros estamos más acostumbrados o nosotros vivimos en un ambiente con una presión atmosférica, ¿no? Entonces, como les decía, la calidad, aquí tiene un error, me faltó la D, no es otra cosa más que la relación de cuánto vapor tiene esa mezcla en relación a la masa total. Y entonces, básicamente, el valor o los valores de la calidad van en rangos desde 0 hasta 1. Cuando la calidad es 0, significa que o el agua es líquido saturado, y cuando tengo una calidad de 1, indica que el vapor es vapor saturado.
Si yo tengo una calidad de 0.5, pues me indica que el 50% es vapor y el 50% líquido. Si yo tengo una calidad del 80%, lo que me indica eso es que el 80% de esa mezcla es vapor. ¿Sale? ¿Sí está claro el concepto de calidad? Sí, profe, sí. Sí, profe. Es el Ok. porcentaje que se encuentra líquido y vapor. No, la calidad me indica el porcentaje de vapor que tiene esa mezcla bifásica. O sea, entre más vapor tenga, la calidad va a ir en Ok, aumento. profe. Sí, así es. Por ejemplo, el máximo es 1 y el mínimo es 0. Cuando es 0 es que es líquido saturado. Cuando es 1 es que es completamente vapor. Cuando es 90%, 0.9, me indica que el 90% de esa mezcla es vapor. Si yo te digo que tiene una calidad de 0.1, pues me indica que el 10% de esa mezcla es vapor. ¿Sale? Ok, profe. Y entonces les decía, si yo llego a este punto, aquí yo tengo una calidad de 1. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que toda el agua que había líquida se convierte en vapor. Y entonces tenemos el sistema donde les dije que habíamos puesto el agua, pues todo el agua ahora está en fase vapor. Y estamos en este punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo sigo agregando temperatura cuando ya tengo vapor? Pues lo único que va a ocurrir es que la temperatura va a ir aumentando. Vean que cuando ya llega aquí, ahora sí la temperatura aumenta. ¿Sí? Mientras que cuando estaba cambiando de fase, la temperatura se mantuvo constante, por eso yo tengo una línea horizontal aquí. Entonces, cuando ya se convirtió completamente en vapor y salgo del domo de saturación, todo lo que yo tengo acá afuera del domo de saturación, pues ya es vapor sobrecalentado. ¿Sí? Y sigue aumentando el volumen específico de esa mezcla. Vean que el volumen específico, cuando era vapor, tenía este valor, y cuando ya es vapor sobrecalentado, pues es más grande su volumen específico, ¿no? Y entonces ese proceso que les acabo de describir a una presión atmosférica se puede repetir a cualquier presión que ustedes quieran. O sea, a una presión mayor también ocurriría lo mismo, a una presión menor también. Sí, entonces todos estos puntos que ustedes ven aquí, hasta llegar antes del punto crítico, toda esta línea está formada por diferentes puntos en los cuales el agua es líquido saturado. Y todos estos puntos que están a la izquierda del punto crítico, todo esto que ven por aquí, son diferentes puntos a los cuales puede existir vapor saturado a diferentes temperaturas y diferentes presiones. ¿Vale? El diagrama de fases, pues esto ya más o menos ustedes se los han explicado alguna vez. Cuando cambiamos de una zona a otra, por ejemplo, cuando cambiamos de una zona cuando la sustancia es sólida a líquida, ¿sí? ¿Cómo se le llama ese proceso? Cuando se cambia de ser sólido a ser líquido. Fusión, ¿no? Sí, profe, es fusión. Proceso de fusión. El contrario, cuando está líquido a sólido, solidificación, ¿vale? Sí, Cuando pasamos de líquido a vapor, es vaporización, evaporación, evaporación, ajá, también. Y cuando pasamos de vapor a líquido, ¿cómo se llama? solidificación, No, de líquido perdón, de vapor a líquido. Condensación, ¿no? evapora. Ah, sí, sí, sí. Sí, de líquido a vapor, evaporación. De vapor a líquido, condensación. ¿Sale?
Y la de sólido a gas, aquí está, ¿no? Sublimación. Y el contrario también, de gas a sólido, también se le conoce como sublimación. Tal, estos ya ustedes más o menos los conocen bien, ¿no? Video del punto triple. Bueno, ahorita yo creo que se los voy a salir debiendo ese del punto triple porque si no, no vamos a avanzar. Pero bueno, el video que les mostraba ahí, déjenme ver si... Bueno, déjenme poner el disco duro de nuevo, a ver si a ver si lo encuentro para que no se queden con la duda de cómo es el punto triple, ¿no? A ver, permítanme un segundo, a ver si todavía tengo ese video también. Ay. A ver, vamos a ver. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe, de mi parte no, todo bien. Vamos bien, profe, ninguna duda. Ok. Permítame tantito, denme chance de buscar el video ese, ¿eh? No me tardo nada. A ver si lo encuentro. A ver. Parece que ya lo encontré. Bueno, este video que les voy a presentar es de un curso que compré en internet de termodinámica. Está bastante bueno por si alguien lo quiere comprar. A ver. Y esa gente sí se le entiende el inglés, ¿eh? No es como los de la India. A ver. Déjenme ver. Les voy a presentar una aplicación de lo del... ¿Cómo andan en inglés? ¿Sí entienden más o menos el inglés o no? Más o menos, Más o profe. menos, dije, más o menos. No, hay que estudiar inglés, porque es algo indispensable. Bueno, miren, voy a poner el video desde el inicio, es un video bastante bueno. Y precisamente refuerza lo que yo les acabo de explicar ahorita, nada más que, bueno, yo me voy a detener nada más en lo que considere más importante. Y ya lo demás, pues espero que traten de entender el inglés y si no lo entienden, pues que sea un aliciente para que vean que es necesario aprender inglés, ¿vale? Me he propuesto alguna vez y eso siempre se los digo a todos mis cursos, cuando tenga tiempo les voy a poner subtítulos a los videos para que no haya problemas con los chamacos que no hablan, no entienden inglés, pero pues en realidad es que nunca tengo tiempo libre para hacerlo, ¿no? Y no es porque no quiera, créanme que si tuviera el tiempo libre para hacerlo, lo haría con todo gusto. No tengo problemas yo en entender inglés y ponerle los subtítulos y todo, pero eso me consumiría mucho tiempo que en realidad no tengo tiempo libre, pues. Entonces, es el mismo pretexto que les digo a todos los estudiantes de mis cursos, ¿no? Les digo, no, en realidad no es porque no quiera hacerlo, pero en realidad no tengo mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que en alguna ocasión voy a tener el tiempo libre para traducirlos y ponerle subtítulos para que no tengan problema, ¿no? Pero no sé cuándo vaya a ser. A ver, va el video y ya me dicen si se escucha, ¿no? A ver, va.
Lo voy a subir todo lo que se pueda. A ese sí se le entiende, pues, porque es americano este señor. A ver, va el video. Ya me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok, va. Sí, profe. ¿Alguien tiene clase después de las 2? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todavía tienen clases? Sí, Bueno, profe. entonces a las 2 cortamos para no quitarles tiempo, ¿vale? Hi there, and welcome to our lecture on phase diagrams. In the last lecture, we talked about the phases of matter, and we worked our way through what happens to the phase of a material as we add heat to it. In the end, we looked at a few maps of phases where both temperature and pressure can vary. In this lecture, we're going to travel more deeply into the thermodynamics that is under the hood of such phase diagrams. We're going to stick with a single component, as we did last time. But the work we do today will prepare us to go even further later on, as we consider the properties of mixtures of materials in multi-component phase diagrams. So today, we're going to ask the question, why? Why does ice become water above 0 degrees Celsius? And if we continue heating, why does water become vapor above 100 degrees Celsius? What quantity governs their equilibrium at different temperatures? First, let's go with an intuitive explanation. We talked about the pressure versus temperature phase diagram. Miren, ese es precisamente el diagrama que acabamos de ver en las diapositivas. ¿Sí? Nada, es que aquí está un poco más bonito, ¿verdad? Con colores, la zona donde es sólido, la zona donde el agua es líquido y la zona donde el agua es gas. Y lo que les decía hace rato a su compañero que preguntó, ¿verdad? La zona morada que vemos por ahí, donde dice región supercrítica, es precisamente cuando tenemos el agua a condiciones por encima del punto crítico. ¿Vale? For water at the end of the last lecture. And we saw how the phase can change with either temperature or pressure changes. Remember how water boils at a much lower temperature at the top of Mount Everest? Sí, miren, aquí nos están dando un ejemplo donde el punto común y corriente de ebullición del agua, sabemos que es a la presión de una atmósfera, ¿no? Pero que si nosotros subiéramos al Monte Everest, que es la zona más alta, creo, el lugar en la Tierra más alto de todo el mundo, obviamente la presión en el Monte Everest es menor. Entonces, como la presión del Monte Everest es menor, la temperatura de ebullición del agua en el Monte Everest pues sería menor que 100 Celsius. ¿Sale? We chatted about that last time, and I said it was because it's at a lower pressure up there. And as you can see from the phase diagram, at lower pressures, the transition between liquid and gas for water moves to lower temperatures. But why does it do that? Well, let's get some intuition using this particular phase transition as an example. Y aquí lo que nos dice es que nos va a dar la explicación de que por qué razón el agua a una presión más baja se evapora más fácil o a una temperatura más baja. Let's imagine the water molecules in their liquid phase, say, sitting in a pot on a stove. Now, above the surface of the liquid sits air, which really just means mostly a bunch of nitrogen and oxygen dimers in their gas phase. Entonces ahí imagínense que tienen ustedes agua en una olla en la estufa de su casa, ¿sí? Entonces, esta parte de abajo, imagínense que tienen una vista donde pueden ver las moléculas del agua y las moléculas del aire. Y el aire, como les dije hace rato, está básicamente compuesto de nitrógeno y oxígeno. Las moléculas que vemos acá son obviamente las moléculas de agua. Dos átomos de nitrógeno, perdón, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Yes, there's also a touch of argon atoms and some CO2 and trace amounts of other gases too. But nitrogen and oxygen certainly are the 800-pound gorillas of our atmosphere. So these gas molecules hanging out above the water are moving around very fast, bouncing around in all sorts of ways.
And when they bounce against the water molecules in the liquid, well, that exerts a force onto the water. A force we know and love, which we call pressure. Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo que le está diciendo aquí este señor es que la presión que ejerce, en realidad, la presión atmosférica que tenemos nosotros en el lugar donde estemos, se debe al movimiento o a la presión que ejercen las moléculas de aire sobre los objetos. Sí, entonces la presión que ejercen las moléculas del aire sobre el agua, pues es lo que ocasiona que tenga una presión atmosférica, ¿no? So that's what we're talking about when we say there's a pressure of 1 atmosphere, or 0.01 atmospheres, or 10 or 100 atmospheres. We're talking about how much of this atmospheric gas there is bumping into the top of that liquid, how fast it's bumping, and overall, what sort of force that exerts per area onto the liquid surface. Now, think about that for a moment. Let's suppose we're almost at the point where the liquid is going to turn into a gas. For water at a pressure of 1 atmosphere, that would mean a temperature just shy of 100 degrees Celsius. In order to become a gas, the water molecules in the liquid need to gain enough kinetic energy so that they can break free of their liquid bonds and go off and become a happy gas phase molecule. But that act of jumping away from the liquid will be hindered if there are a lot of atmospheric gas molecules bumping them back down, pushing on them into the liquid, applying a pressure. That's the reason why water boils at lower temperatures when the pressure is lower. There are fewer gas molecules to counter the desire of the liquid water molecule to hop out. In the most extreme case, ahí lo que les menciona así de manera general, rápido, antes de que se acabe el tiempo, es que les menciona, ¿verdad?, que obviamente cuando tenemos el agua que se va a convertir en, cuando se va a evaporar, el agua tiene una temperatura muy cercana a 100 Celsius, ¿no? Entonces, las moléculas de aire que están ahí arriba son las que provocan que se empiece a separar de la superficie o convertir las moléculas de agua líquida que se puedan separar del resto del agua y moverse hacia afuera. O sea, al evaporarse, no es otra cosa más que las moléculas de agua se empiecen a separar de las otras que son líquidas, ¿no? Y eso se debe a la energía cinética que ejerce las moléculas de aire sobre la superficie del agua. Entonces, en una zona donde hay menos aire, obviamente a una zona muy alta, la presión es menor y tiene menos presión, o las moléculas de agua las moléculas de aire ejercen menos fuerza sobre las moléculas del agua. Entonces es más fácil que las moléculas de agua se separen y el agua líquida se empiece a evaporar, porque hay menos presión ejerciendo, o sea, hay menos moléculas ejerciendo presión sobre la superficie del agua. Por esa razón, a presiones más bajas, el agua se evapora más, a unas temperaturas más bajas. say in outer space, Bueno, voy a adelantar un poquito. break free of the temperature at the boiling point of water, more molecules until way out. The same on the very surface of the liquid. Even if I'm Voy a adelantar un poquito esto porque at the phase diagram for water, but I hope you know by this the transition across last much miren, esta que se les quiero energy is mostrar, flowing into una aplicación de los diagramas de fase. Todos hemos comido alguna vez frutas deshidratadas, ¿no? De esas que vienen en las tiendas, que vienen en sobrecitos. Frutas deshidratadas, para que vean el proceso que se hace para quitarle la humedad a ese tipo de frutas. Creo que viene aquí la explicación, permítanme un segundito, ¿eh? Aquí está. I've experienced that relies on just this process. It's called freeze drying. Son las frutas deshidratadas, ¿no? Yo creo que todos hemos comido alguna vez este tipo de frutas, ¿no? Que es bueno, aquí él dijo una palabra que es como deshidratado en seco, algo así, ¿no? We know that
what makes up most of the stuff we eat is composed of water, mostly at least of water. By taking the water out of foods, they can be made to last much longer, since bacteria and mold don't like to grow without water. Bueno, lo que dice es que todas las frutas contienen una cierta cantidad de agua y si nosotros removemos el agua de las frutas, las bacterias que provocan la descomposición de las frutas no se pueden reproducir. Now, ideally, we want to dry out the food with minimal loss in nutritional content as well as taste. It's gas, but the apple is also not, but not usually enough point here. Entonces, over to the right on the phase diagram. En las frutas, remover el agua lo podemos hacer de dos formas: calentar y convertir esa agua en gas, pero obviamente esas frutas no se deben de calentar porque si no perderían sus propiedades nutricionales, ¿no? Entonces lo que hacen es lo que sigue. But what if instead we head to the left first in the phase diagram and then down on the phase diagram? Now we've frozen the water inside the apple first, which changes its volume a little bit, but not usually enough to cause much damage. Then, when I go down in pressure and perhaps increase the temperature a little bit, the ice will sublimate and turn directly into gas. Because the sublimation occurs... Entonces lo que hacen es, ahí está, miren, explicado, estamos aquí, lo que hacen es disminuir la temperatura, esa agua se congela, disminuyen la presión, ¿sí? Y luego aumentan ligeramente la temperatura para sublimar y convertir esa agua que estaba en estado sólido, convertirla a gas, ¿sí? Y de esa manera se remueve la humedad de las frutas que comemos, ¿sí? Disminuyen la temperatura, disminuyen la presión y aumentan ligeramente la temperatura y convierten el agua en estado sólido a agua en estado gaseoso, sin tener que calentar considerablemente la fruta. ¿Sale? Entonces es un proceso que se le aplica a este tipo de frutas y que la gente que desarrolla las máquinas que hacen ese proceso de deshidratación seca, pues tiene que conocer los diagramas de fases, ¿no? Es una aplicación de los diagramas de fases, ¿sale? Bueno, ya son las 2, no les quito más de su tiempo. Les voy a mandar una tarea para que estén al pendiente, ¿vale? Ok, profe. Sí, profe. De acuerdo, está bien. maestro. Sí, profe.